Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy quiero predicar sobre el Evangelio según San Lucas y ver en este Evangelio la imagen que Dios nos ha dejado sobre el Señor Jesucristo como hombre. El gran Salvador es totalmente hombre. Agradezcamos entonces al Señor por este precioso día que Él nos ha dado y encomendar su palabra en nuestras vidas y el desarrollo de este sermón en sus manos. Padre, te damos tantas gracias por traernos hasta este momento en que vamos a desarrollar este precioso tema. Padre, venimos en nuestra insuficiencia y en nuestra debilidad, para que tú puedas tomar esta debilidad en tus manos y mostrar tu grandeza y mostrar tu gran amor, esa determinación de dejar tu gloria ya en los cielos y venir y mostrar tu gran amor hacia el ser humano. Padre, da tu luz a través de tu palabra. Da ese entendimiento que necesitamos nosotros, los hombres, a través de tu Espíritu Santo, de comprender este gran amor, de comprender todo lo que tú has hecho en favor del ser humano. Es grandioso, es admirable. Oh Padre, ayúdanos a exponer esta tu palabra con esa claridad que solamente tú lo puedes dar. Bendigas a tu siervo. Usa, Señor, todo este tiempo para que muchos puedan venir a esa realidad de su condición delante de Dios, si están perdidos, pueda hoy ser el día de su salvación. Te encomendamos
esta tu palabra. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos ante otra grandiosa imagen de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que nos muestra aquí este Evangelio según San Lucas. Dios tomando la naturaleza humana en su forma total, completa. El Señor Jesucristo poseía un cuerpo físico, un alma racional y un espíritu humano. En la época en que se escribió el Evangelio según San Juan, había surgido una herejía mortal que decía que Jesucristo no había venido en carne. Y Juan escribió su Evangelio para refutar esta herejía. Y allá en Juan 1, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos está diciendo que Dios se hizo carne, el Dios creador del cielo y de la tierra, del universo, se humanó. Esto significa que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, semejante a cualquiera de nosotros en todo, salvo en el pecado. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por lo menos 29 veces en este Evangelio, según San Lucas, menciona la palabra el Hijo del Hombre. Y este título es usado 80 veces en todo el Nuevo Testamento. O sea, lo que nos está diciendo aquí con esta palabra es el honor con el cual nos dignificó nuestro Salvador en querer llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, como diciendo que qué importante que es el hombre, qué importante que es la raza humana al mencionarse él mismo: soy hombre, como diciendo qué valor, qué importante que es el ser humano. Y eso a pesar de todo lo que el pecado hizo en la vida de todos nosotros y de toda la humanidad. Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Cristo, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, dos naturalezas en el Señor Jesucristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, estaban en Él. Al hacerse Él carne, al tomar la forma humana en el vientre de María, aunque dejó de lado su gloria, pero en ningún sentido dejó de lado de ser Dios. En su encarnación, Él retuvo cada atributo esencial de su deidad, de su divinidad. El Salvador, que siendo perfecto Dios, tomó la naturaleza humana para mostrar al ser humano su gran determinación de salvarlo. Él demostró allí su gran amor incondicional ante la tragedia en que ocasionó el pecado en toda la humanidad. De esta forma, Él podría ayudarnos en esa extraordinaria capacidad. ¡Oh, qué grandiosa es esta gran verdad que expone este Evangelio! Y cuánto necesitamos nosotros descubrir a este Salvador tan humano. ¿Por qué? Porque en Él vamos nosotros a ver, a contemplar su sensibilidad en cuanto a nuestras necesidades. Esa capacidad que Él tiene de comprendernos, de saber interpretar nuestras angustias, nuestros dolores. Él está lleno de amor y de compasión y de ternura. Él es amigable, Él es misericordioso y manso en su trato hacia todos nosotros. Por eso Dios nos presenta aquí esta imagen del Señor Jesucristo para que podamos ver que Él se conduele. Él es ese Dios tan amoroso, compasivo, que tanto necesitamos nosotros, los seres humanos. Dios
siempre, ciertamente tuvo todas estas cualidades hacia el ser humano, pero este hecho de que tomara forma humana, haciéndose hombre, nos demuestra, como dijimos, esa determinación de salvar al ser humano. En 1 Juan capítulo 4, versículo 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Oh, cuánto es su gran amor. No tiene medida toda esta determinación de Dios en salvar al ser humano que se hizo hombre. Primer punto que queremos desarrollar, mostrando la naturaleza humana del Salvador hombre. Dios se introduce en la humanidad tomando cuerpo de hombre. Cristo tenía verdaderos sentimientos y acciones y características del ser humano. Sentía hambre y sed, comía, bebía y dormía. Estaba sujeto al sufrimiento y al dolor físico. Suspiraba, gemía, lloraba, se cansaba y podía, como ser humano, también morir. Esto sigue siendo ciertamente un misterio para nosotros. Y la palabra de Dios lo declara allí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios no nos ha dado una explicación como para satisfacer el razonamiento humano, pero nos ha dado hechos que nos muestran que Jesucristo ciertamente tomó completamente la naturaleza humana. Y miremos algunos hechos que nos muestran aquí la palabra de Dios en Lucas sobre la humanidad del Señor Jesucristo. Primero, su nacimiento fue igual al de todos. Y esto vemos en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 55, y en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. En su nacimiento, Jesucristo se sometió a las condiciones de una vida y cuerpo humano. Fue concebido por intervención ciertamente directa por el Espíritu Santo. El ángel le anunció a María que iba a concebir en su vientre al Salvador. En Lucas capítulo 1, versículo 35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo estuvo allí en esos meses que estuvo allí en el vientre de María, y allí recibió como cualquier bebé, se nutrió de ella, y allí fue creciendo en el vientre de María en la forma más natural, como cualquier bebecito. Y allí las Escrituras nos dicen, Lucas capítulo 2, versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y esto significa, se refiere al cumplimiento de los 9 meses del embarazo normal, como cualquier ser humano. Podemos estar seguros que el Señor Jesucristo no nació a la semana, ni nació a los 2 meses de estar embarazada María, ni a los 3 meses. El Salvador hombre nació como cualquier otro ser humano. Lo hizo después de los 9 meses de gestación en el vientre de María. Él nació como cualquier otro bebecito y fue criado tal como los infantes son criados allí en una forma normal. O sea, qué cosa admirable, ¿no es cierto? Dios, no porque era su Hijo amado, aceleró allí el proceso del embarazo de María. No tuvo allí María 9 meses en su vientre allí al Salvador de los hombres. Sin duda, María también tuvo en su alumbramiento los mismos dolores que cualquier otra madre lo tiene. En Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.
Este niño, como todos los niños, habrá llorado al nacer y pronto debió de ser alimentado como cualquier otro niño. Y me sorprende allí estas expresiones que dice aquí en el Evangelio: fue envuelto en pañales y fue acostado en un pesebre. Era un perfecto niño, pero qué diferente a cualquier otro niño. Allí el creador del cielo y de la tierra se humanó, y qué gran humildad de nuestro Señor. Segundo, su crecimiento y su desarrollo. Solo Lucas nos relata todos estos detalles. El Espíritu Santo guió a este hombre de Dios que fue llamado para mostrarnos, para destacar aquí la humanidad del Señor Jesucristo y convencer que Él fue realmente hombre. En Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí nos habla que Jesucristo estaba sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano y del crecimiento gradual en sabiduría y en estatura. Tercero, debió ser bautizado como cualquier otro israelita. En Lucas capítulo 3, versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Cuando llegó el tiempo que entendió oportuno el Señor, fue ante Juan el Bautista a solicitarle el bautismo. Ciertamente esto sorprendió a Juan el Bautista, tanto que no quiso bautizarle, pero Jesús insistió y Juan tuvo que hacerlo. Esto vemos en Mateo capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué Cristo tuvo que bautizarse? Pues Él no tenía pecado como nosotros, pero igualmente Él se bautizó. Jesús ciertamente se bautizó no porque fuera un pecador arrepentido. Él no tenía que arrepentirse de nada, ciertamente, pero en esto, como todo judío, se tuvo que sujetar. Y estaba declarando: soy hombre, para convencernos de la humanidad total de nuestro Salvador. Cuarto, en las muchas tentaciones que debió soportar. El Cristo que en su perfecta humanidad, entre tantas cosas que sufrió como la pobreza, las aflicciones, las traiciones, también Él tuvo que soportar el ser tentado. Lucas nos relata las graves tentaciones que sufrió en su naturaleza humana. En Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. En Lucas capítulo 10, versículo 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Salvador. Y en esto tenemos otra evidencia más de su naturaleza humana, pues la Escritura nos declara en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Jesús hubiese sido solo Dios, no podía haber sido tentado, mas en su tentación Él estaba mostrando que Él era hombre y total y perfecto hombre como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Cristo fue tentado por el diablo y por los hombres porque tenía entonces una naturaleza humana igual que la nuestra. Quinto, Jesucristo dependía de la oración para el poder, como cualquier ser humano, en este caso creyente. El libro de Fundamentos de Teología Bíblica dice: en la encarnación, Jesucristo cambió su vida independiente por la dependiente, su soberanía por subordinación.
viviendo su vida como un hombre. Hasta aquí el comentario de los fundamentos de teología bíblica. Más que ninguno de los otros evangelios, aquí el evangelio, según San Lucas, destaca la vida de oración de nuestro Salvador. El evangelio de Lucas es, como diríamos, el evangelio de la oración que nos describe allí al Señor Jesucristo. Sus oraciones privadas, las oraciones de nuestro Señor. En Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En la elección de los 12, dice en Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después él eligió a los 12. Antes de hacer una pregunta importante, en Lucas capítulo 9, versículo 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que yo soy? Y durante la transfiguración él oraba y mostró su gloria. En Lucas capítulo 9, versículo 29, entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Todas estas oraciones y muchas otras más que encontramos aquí en Lucas nos destacan su humanidad en dependencia de Dios Padre. Pero fue especialmente en la agonía del huerto del Getsemaní, antes de ir a la cruz, que mostró más claramente su humanidad. Miremos allí en Lucas capítulo 22, en el versículo 41 al 44, y dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estos hechos son suficientes para convencer a cualquiera sobre la total humanidad de nuestro Salvador, hecho hombre. El segundo punto que queremos ver es el ministerio de Jesucristo como hombre. Lo vemos tan claramente en la entrada de Jesús en la sinagoga de Nazaret, para leer públicamente allí uno de los más vitales anuncios del profeta Isaías respecto al ministerio que el Mesías iba a cumplir en esta tierra. Y leamos allí en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuánta gente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero aún en la actualidad estaba afligida, estaba quebrantada en su corazón, presas de sus propios pecados y recibiendo allí las consecuencias en su vida de todos estos pecados. El dolor, la tristeza, la angustia, la amargura. Pero por eso vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, tan humano, tan lleno de compasión y
de sensibilidad ante el dolor, ante la tragedia, de todo lo que ocasionó el pecado en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo tomó esta porción de las Escrituras, una porción profética del libro de Isaías, cómo iba a ser el actuar del Mesías. Y él decía, allí concluyendo en su lectura, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Dios entendió que para poder ayudarnos, Él tenía que venir y tomar nuestra naturaleza. Oh, qué admirable es esto. En Isaías capítulo 40, versículo 1 dice, Dios, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Aquí Dios nos está diciendo que Él es ese consolador. Consolaos, consolaos. Pero ese consolador se hizo hombre para venir a consolarnos. Miremos allí el punto 1. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Cristo fue en forma permanente buenas noticias para los pobres. El ministerio de Cristo hombre fue especialmente esto. Las buenas nuevas del Evangelio son que los empobrecidos espiritualmente pueden hallar salvación. La palabra griega que fue escrita aquí significa encogerse, echarse atrás o acobardarse. Y la idea que transmite esta palabra es la de un mendigo humillado, oculto y acurrucado en las sombras con vergüenza. Y son aquellos realmente, lo que está diciendo aquí este pasaje, aquellos que reconocen que no tienen nada delante de un Dios santo y justo, por lo que se encomiendan a Dios. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos pobres que están quebrantados en su corazón, aquellos pobres que están desventurados en su desgracia, que reconocen en Dios solamente su ayuda y por eso vienen a Él. Y esta pobreza, como dijimos, no tiene nada que ver allí con las carencias de los bienes materiales, como dijimos, sino más bien se refiere al entendimiento y reconocimiento de nuestra carencia total que tenemos ante Dios por nuestras faltas y pecados. El Cristo hombre fue muy sensible ante los pobres que delante de Dios no tienen nada y desesperadamente necesitan de Él. Esta razón de ponernos aquí de pobres es por el cual muchos hombres como los publicanos y las rameras encontraron en el Señor Jesucristo todo ese favor y toda esa atención, que no fue así con los religiosos y no fue así con aquellos que tenían grandes riquezas, porque todos ellos se consideraban bien, que no tenían necesidad, sino que se creían autosuficientes delante de Dios. Cristo hombre vino para dar buenas nuevas a los pobres. Y veamos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en la vida de Pedro, que él junto con los otros discípulos estaban en la barca y habían ellos tratado de pescar toda la noche, pero no sacaron nada. Pero allí vino el Salvador y les dijo dónde tenían que echar la red, y allí se hizo una pesca milagrosa. Y veamos la actitud, la reacción de Pedro. En Lucas capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Este es el hombre pobre a quien Jesucristo vino a dar buenas nuevas. Ese Pedro tirado allí a los pies de su Salvador y diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como
necesitamos conocer de este Salvador, hombre. Y quizás hoy estás en tu interior sintiéndote como Pedro, como diciendo: Señor, mi vida está en ruina. Señor, soy realmente un miserable pecador, soy un desastre, soy un fracasado, he fracasado una y otra vez. Aquí está Pedro, necesitado de ese obrar de Dios en su vida. De lo contrario, está perdido. Y así es nuestro Salvador, que Él vino a tratar con esos pobres, vino a traer ese consuelo a estos pobres. Lucas 5:10 dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas. Oh, qué expresión esta, ¿no es cierto? No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Este es el Salvador tan humano, que nos entiende, que no nos desecha, que no nos abandona en nuestras miserias, en nuestros pecados, sino que vino a socorrernos, a extendernos su mano misericordiosa, que tanto necesitamos. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Viviendo como hombre, el Señor Jesucristo pudo sentir y palpar la profundidad del dolor humano en sus muchas tragedias. Jesús, entrando en la ciudad de Naín, vemos allí en Lucas capítulo 7, versículos 12 y 13. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Oh, ¡qué cuadro! Imagínense este momento tan doloroso, tan triste, que muchos de nosotros los seres humanos hemos pasado, o tal vez estás pasando. Vemos multitud, dice, de gente acompañando a esta pobre viuda. Ya había perdido a su esposo y ahora está perdiendo a su único hijo. Esta mujer estaba quebrantada y llorando amargamente, hasta que viene nuestro Salvador y le dice allí: no llores. En sus lamentos, imagínense, en esa angustia de ese momento, le dice el Señor: no llores. En Lucas capítulo 7, versículo 14 y versículo 15 dice: y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Oh, allí llegó el Salvador, hombre, compadeciéndose de ella. Bendito nuestro Salvador, que entiende nuestras angustias, que entiende nuestros dolores, nuestros quebrantos. Quebrantos aquí de una madre desconsolada, y que le dice: no llores, no llores. Pero no solo eso le dice, sino que lo entregó vivo y sano a su hijo. Ese es el Salvador tan humano, que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Tal vez hoy estás en tu corazón quebrantado, y allí como esta mujer tal vez has perdido a un ser querido. En tu profundo dolor y angustia, o tal vez has sido maltratado, o tal vez has sido agredido o afrentado de alguna forma. Pero aquí está el Salvador que nosotros necesitamos conocer, y se acerque a nosotros en nuestro corazón angustiados y decirnos: no llores, no llores. Aunque el Señor ciertamente no podrá resucitar a algunos de nuestros seres queridos que han partido, ciertamente Él puede consolar nuestro corazón y darnos la fuerza que necesitamos para seguir en victoria. Él conoce nuestro dolor. Este Salvador tan humano, tan comprensivo, es lo que nos presenta aquí el Evangelio de Lucas. Punto 3. A pregonar libertad a los cautivos. Capítulo
4, versículo 18. El Mesías anunciaba que los cautivos por el pecado y por el dominio de Satanás podían quedar libres ahora. ¡Qué maravilloso anuncio! Una ramera arrepentida y tantos otros casos que nos presenta la palabra de Dios. Veamos allí en Lucas capítulo 7, versículo 37 al 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí está esta mujer pecadora que irrumpe en la casa de este Simón el fariseo y allí empieza a llorar, a llorar. Esta mujer había sido liberada de su esclavitud, de su pecado, y esta mujer lloraba allí por sus pecados. Lloraba y lloraba, y el Señor la dejó llorar, porque estaba llorando por sus pecados. Y cuando lloramos ciertamente por nuestros pecados, es bueno que lo hagamos, y lo hagamos suficientemente como para poder entender la gravedad del pecado ante los ojos de un Dios tan santo y tan justo. Oh, que podamos llorar también así muchos creyentes, porque el llorar está significando allí todo lo que el pecado hace en nuestras vidas. Y cuánto necesitan muchos creyentes que lloren, así como esta mujer. Pero vemos cómo le dice allí el Señor a esta mujer en Lucas 7:50. Pero Él le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz, llora por tus pecados. Si realmente allí te has arrepentido, hasta realmente sentir lo grave que es el pecado ante los ojos de Dios. Pero como dijimos, ¿cuántos hijos de Dios necesitan allí llorar por sus propios pecados? Hoy en día vemos cómo se llora por tantas cosas que no tienen sentido en la vida. Cuando le sale mal una cosa, cuando pierde cosas materiales, cuando pierden exámenes, o cuando pierden un novio, una novia, o cuando no encuentran algo, cuando se estropea algo que para ellos es valioso, o lloran a veces por la novela, o lloran a veces por un deporte o por el fútbol, porque su equipo perdió. Es tan lamentable como los cristianos no lloran por sus propios pecados. Es tan lamentable como muchos cristianos no están llorando allí por la condición de tantos perdidos que se están perdiendo, por la dureza de sus corazones. Muchos perdidos se están yendo día tras día al infierno, a la condenación, y ellos no lloran por ellos. Dios pueda tocar a través del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor en Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Que Dios pueda tratar con muchos incrédulos allí a través del Espíritu de Dios, tocando sus corazones, pero que Dios pueda tratar también con los creyentes por sus descuidos, por sus omisiones, por sus desobediencias, por su rebeldía, por sus desatenciones. En Santiago capítulo 4, versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero después de haber llorado lo suficiente, allí nuestro Señor nos dice en Lucas 7:50, ve en paz. Cristo Salvador, tan humano, tan comprensivo ante nuestras necesidades. El punto 4, y vista a los ciegos, Lucas capítulo 4, versículo 18. Los evangelios dan testimonio de varios ciegos que recibieron la vista por medio de nuestro Salvador, el Señor. Y en Lucas tenemos
al ciego Bartimeo. En Lucas capítulo 18, versículo 40 al 43 dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ciertamente esto es un milagro maravilloso, que una persona que no haya visto, y en algunos casos aún de nacimiento, el Señor les dio la vista. Pero hay un milagro aún mayor, en el cual Dios es glorificado y los hombres pueden alabar a nuestro Señor cuando llega a nuestra vida la vista espiritual. No solo la vista física, sino cuando llega a nosotros esa luz de Dios, cuando llega a nosotros ese entendimiento de Dios, esa realidad de Dios, esa salvación que Dios vino a darnos. Esto es lo más valioso que Jesucristo quiere hacer en nuestra vida. Ningún milagro atribuido a Dios que no lleve a una verdadera realidad con Él, ciertamente sirve. Vemos cuántos hombres religiosos están ciegos en los tiempos del Señor Jesucristo. Cristo tuvo que decirle a muchos fariseos en Mateo 23, 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ciertamente hay tantas iglesias que están ciegas. Aquí en el libro de Apocalipsis vemos, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En el versículo 18 dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuánta gente viviendo en sus pecados están ciegos? En Proverbios capítulo 5, versículo 20 dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Oh, qué ceguera la de este mundo, que dicen ven, pero continúan en sus pecados. Las muchas parábolas que vemos aquí en este evangelio fueron para dar luz espiritual a aquellos que estaban ciegos. Veamos el último punto, el motivo de contar con un Salvador hombre. Primero, para poder realizar el sacrificio de la cruz para salvarnos. Nuestro Salvador se revistió de la naturaleza humana a fin de salvar a los pecadores. Esto es un gran consuelo para todos nosotros. Jesucristo tomó para sí nuestra humanidad. Si no lo hubiera sido así, nunca hubiéramos podido ser salvos por Él. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El pecador nunca hubiera podido ser perdonado, ni su culpa por el pecado ser quitada si Jesucristo, hombre, no hubiese ofrecido su vida como una ofrenda por el pecado. En Lucas capítulo 23, versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Un Cristo que fuese solo Dios no podría ser crucificado y muerto por nosotros. El Salvador es Jesucristo, hombre, quien ofrendó su vida, quien murió por nosotros, pero ciertamente Él resucitó de entre los muertos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gran obra de la redención solo pudo consumarse en un sacrificio que trajese la misma naturaleza del hombre, carne y sangre. Por esto fue totalmente imprescindible que el que iba a ser el Cordero de Dios tomase la naturaleza humana. Si tenemos un Redentor es porque Cristo se hizo hombre. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo, nuestro mediador, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Segundo, para poder socorrernos cuando somos tentados. En Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Cristo hombre que pasó y sufrió todo lo que nosotros hoy estamos viviendo, conoce muy bien nuestra situación y nuestras flaquezas. Al tomar nuestra naturaleza humana, Él sufrió como hombre todas nuestras experiencias. Aunque Él nunca cometió pecado, Él conoció los horrores del pecado en sus muchas manifestaciones durante sus 33 años de vida en esta tierra. Pasó pobreza, como dijimos, y necesidad, rechazo y desprecio, etcétera, etcétera. Pero qué ventaja contar con este Salvador. Qué grandiosas posibilidades nos ofrece. No estamos solos en nuestras permanentes tentaciones y luchas espirituales. Si tenemos a este Salvador, entonces tan humano, tan comprensivo a nuestras necesidades, a nuestras debilidades y aún a nuestros fracasos, Él es poderoso, como dice la palabra de Dios, para socorrernos. ¿Por qué no acercarnos a Él entonces? Como dice Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos con toda confianza ante el trono, y dice acá, de la gracia, para hallar gracia y misericordia. Quizá muchas veces tenemos temores de contar nuestras necesidades y nuestros problemas a otros, pues nadie nos puede comprender, ni nadie nos puede ayudar efectivamente. Pero aquí está nuestro gran Salvador, que Él nos entiende, que Él nos comprende, que Él puede ayudarnos perfectamente, pues Él nos conoce, Él conoce nuestra naturaleza humana, porque Él fue humano. Pero también, tercero, para llegar a lo máximo en su propósito con el hombre. En la encarnación de Cristo, Dios quedó definitivamente integrado a la naturaleza humana. Después de esto, Él ya nunca más podrá deshacerse del hombre, porque Él mismo ha tomado ahora su naturaleza. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se presentó delante de los apóstoles y dijo allí en Lucas capítulo 24, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. También como hombre ascendió al cielo. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo
9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. O sea que el Señor Jesucristo no se deshizo de su naturaleza humana cuando Él ascendió a los cielos, cuando Él retornó allá junto a su Padre. Aún allá ascendido, Él tiene esa naturaleza humana allí sentado a la diestra de Dios Padre. El libro de Apocalipsis nos muestra al Señor Jesucristo más allá de la esfera humana, allí terrenal, allí en el cielo. Nos dice que Él es hombre. En Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto está diciendo que Cristo es hombre, allí glorificado, con una naturaleza nueva, pero hombre. Apocalipsis 14:14 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Dios ya no puede desentenderse del hombre porque Él mismo tomó la naturaleza humana y este hecho hace aún mucho más importante allí la creación del hombre. Cuando uno lee el libro de Génesis, allí el primer libro de la Biblia, uno no puede imaginarse que el hombre que Dios estaba creando allí en el comienzo, algún día ese Dios creador iba a tomar forma humana. Eso es admirable para todos nosotros. Si este Dios fue capaz de venir y hacerse hombre, entrar en la naturaleza humana, no podemos dudar más de esa determinación de Él hacia nosotros, de socorrernos, de ayudarnos, de favorecernos. Ciertamente yo he quedado admirado, sorprendido, maravillado de toda esta grandiosidad. ¡Qué valor inestimable tiene nuestro gran Dios y Salvador hacia nuestras vidas! Queridos hermanos en Cristo, este es el Salvador que nosotros tenemos y necesitamos diariamente. Y ciertamente es el Salvador que necesita este mundo imperiosamente ante todas las tragedias humanas. Pero aquí está, lo tenemos. Él es nuestro Salvador. Y cuánto necesitamos como hijos de Dios que anunciemos, que corramos y anunciemos de esta gran verdad, que anunciemos a este mundo perdido que llora en sus pecados, sin esperanza, en sus tragedias, en sus miserias. Ellos necesitan imperiosamente que nosotros les digamos, hay un Salvador que puede socorrerte, hay un Salvador que Él puede librarte de tus tragedias, de tus quebrantos, de tus angustias. El Señor nos ordena de ir y predicar el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Llega con el Evangelio, llega a tus familiares, llega a tus conocidos, llegas allí a aquellos que están quebrantados, aquellos que están en esas desgracias, en sus dolores y que no tienen paz, y diles que aquí está el Salvador que puede quitarte el quebranto y la desgracia en tu vida. Y no solamente esto, sino que puede hacer de ti una nueva criatura, darte la naturaleza de Dios en tu vida cuando tú solamente vienes al Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo ofrece buenas nuevas solo a los pobres,
aquellos que realmente admiten su culpabilidad, admiten que han pecado delante de un Dios santo y justo. Solo en esa actitud se descubre esa bondad de nuestro Señor como Salvador. Oh amigo querido, cree en el Señor Jesucristo. Si todavía no has sido salvo, cree en su palabra, confía en este Salvador. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh, en este día y sin demoras puedas venir a este Salvador tan lleno de amor. ¿Dudas de ese amor? ¿Tienes tal vez una inquietud que Dios tal vez te ama? No dudes, no dudes. Él te ama. Y por ese amor que Él te tuvo, vino a esta tierra, dejó su gloria, se humanó. Y dicen las Escrituras que no solo se humanó, sino que fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dudas tal vez de que Él pueda amarte? ¿Dudas tal vez que Él quiera salvarte? No, Él quiere salvarte. Por eso Él vino a esta tierra. Ven a Él con esa actitud de fe. Confía en lo que Él hizo por ti en la cruz. Toma esta salvación que es gratuita. Él te la ofrece, pero Él ofrendó su vida por todos nosotros. Pídele perdón. Cree en este Salvador. Oh, cuán glorioso es este evangelio que predicamos a toda criatura. Oh, hermano querido, aquí está nuestro Salvador, que continuamente podemos venir a Él en ayuda, y Él está dispuesto a socorrernos. Que el Señor bendiga esta su preciosa palabra. Padre, te damos tantas gracias por este hermoso evangelio. Como dijimos, quedamos maravillados por este gran amor tuyo demostrado en la persona de nuestro Salvador. Siendo tu Dios, has tomado nuestra naturaleza, te has humillado a ser uno igual que nosotros y aún ofrendar tu vida en la cruz. Oh Dios, cuánto es tu amor, cuántos te amamos. Bendigas tu palabra en este día. Si hay alguna persona que todavía no ha creído en ti, lo puede hacer. Y a nosotros como creyentes, avívanos, danos esa fuerza, ese empuje al ver a nuestro amado Salvador y este gran amor de Él hacia nosotros. En nombre de Jesús.